Tengan todos ustedes un cordial saludo. En el presente video vamos a tratar un tema de investigación, el cual lleva como título el proceso de flotación del oro, el cual ha sido desarrollado por los alumnos del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Salud Gonzaga de Ica, en la asignatura de Ingeniería de Procesos Químicos 1, que tiene como docente encargado al ingeniero Rosario Cusi Palomino. Los alumnos involucrados en la presente investigación son Aguilar Palomino Dani Daniel, Astupuma Yulifrin, Carvajal Mata Darlene, Casinele Venezuela Alexandra, Flores Pasache Stephanie Dayan, Yusquiño Guamaní Isela Paola, Suárez Domínguez Alicio Priscila y el alumno que les habla Ramos Talla y Aira Alexandra. Como objetivos generales en el presente trabajo tendremos conocer las etapas del proceso de flotación del oro. Al igual, en la parte final del trabajo vamos a aplicar un balance metalúrgico de una empresa en particular, la cual es la compañía minera Sol de Casma, la cual está ubicada en el departamento de Ancas, específicamente en la provincia de Guarmey, en la cual se va a identificar tanto las distintas etapas y los equipos en dicha planta concentradora. De igual manera, también vamos a usar lo que serían los diagramas de flujo, diagrama de bloques y diagrama de flujo de procesos, o también conocido como BFD y PFD, para conocer las funciones de cada equipo y las variables que debemos tener en cuenta para el presente trabajo. Además, también vamos a conocer la línea de corriente en donde podrán obtenerse lo que sería el concentrado y el relave, que va a ser importante en el balance metalúrgico que se va a aplicar en la parte final. Como materias primas para el proceso de flotación del oro, primero tenemos lo más importante, que sería el oro, el cual el oro es un elemento químico cuyo símbolo es el U, tiene un número atómico de 79 y un peso atómico de 196,987. Dichas propiedades podemos encontrarlas en una tabla periódica. Mayormente es un metal denso, blando y de color amarillo intenso. Suele clasificarse como metal pesado y noble, y en el comercio su uso más prolongado es en el sector de los metales preciosos. En la parte de los usos, como ya había mencionado, mayormente suele utilizarse en la joyería, pero un cierto porcentaje del 10 al 15% suele utilizarse en aplicaciones industriales. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta al momento de mencionar tanto las materias primas es su impacto que suele tener frente a la salud y los impactos ambientales, que en este caso no serían impactos tan positivos, sino serían impactos ya un poco negativos. En el impacto sobre la salud es que la sobreexposición de esto de las personas con el oro puede causar irritación tanto en las fosas nasales como irritación en los ojos mayormente. Y el polvillo que suele emitir el oro puede entrar por las fosas nasales generando eh, problemas tanto en respiratorios, que posteriormente pueden verse más afectados. En los efectos ambientales, mayormente la ecotoxicidad del oro aún no ha sido evaluada al 100%, pero mayormente se puede ocasionar daños tanto hacia los ríos y en otras zonas alegadas tanto a la flora como a la fauna de donde se esté desarrollando más que todo la explotación de este mineral. Como las siguientes materias primas tenemos lo que sería la pirita. La pirita mayormente, como se conoce actualmente, por su gran parecido al oro, suele denominarse como el oro para tontos. Es un mineral de sulfuro de hierro, un mineral de sulfuro de hierro que se caracteriza, como mencioné, por tener ese color amarillo alatón pálido parecido al oro. Entre sus principales características tenemos que está perteneciente al grupo de los sulfuros, tiene una formulación química del hierro S2, en donde su composición química está compuesta de hierro de entre un 45,6% y azufre de 53,4%. También estamos mencionando lo que sería la dureza de Mohs, o sea, la escala de Mohs que mide la dureza de los minerales. En este caso tiene una dureza de 6 a 6,5 y sus principales usos mayormente está asociado tanto al oro y al cobre, y a veces también como una mena de hierro. Como siguiente materia prima tenemos lo que sería la falerita. La falerita, o también conocido como blenda, es otro mineral perteneciente a lo que sería el grupo de los sulfuros y es una mena importante para la extracción de lo que sería del zinc. Como mencionamos, es una clase perteneciente a los sulfuros. Su formulación química puede ser de dos maneras, como la blenda, que es el sulfuro de zinc, y también puede estar presente como una mezcla de zinc con el hierro. Su obedece en la escala de Mohs de 3,5 a 4, tiene una densidad de 3,9 a 4,1 gramos por centímetro cúbico, y entre los principales usos que se encuentra está presente lo que sería la mena de hierro, en la galvanización del oro y la obtención de lo que sería el latón. En las siguientes materias primas tenemos lo que sería la calcopirita y la cobalina. Como podemos ver, la calcopirita tiene también un parecido a lo que sería el oro, bueno, el color característico del oro, pero no es exactamente, y eso debemos tomar en cuenta para no podernos equivocar. La calcopirita es un mineral que perteneciente también al grupo de los sulfuros, tiene una formulación química que podemos ver a continuación, que cuál es el sulfuro con una mezcla del cobre con el hierro, donde mayormente el 34,6% de volumen es de cobre.
Como podemos ver, también está perteneciente a la clase de lo que serían los sulfuros. En la composición química tiene mayormente predomina en lo que sería el cobre en otros de 4,6% y en su dureza de Calemos está en el rango de 3,5 a 4. Los principalmente usos que tiene, que está presente en la mena importante de cobre, ¿no? Para poder obtener este mineral. También tenemos como materia prima lo que sería en este caso la cobelina, que tiene un color característico, como podemos ver ahí, de azul con cierto rasgo de color violeta por la parte de la superficie. La cobelina mayormente es uno de los minerales supergénicos más representativos de lo que sería los pórfidos cupríferos, o sea, relacionado más que todo con con el cobre. La cobelina tiene entre sus principales características que está perteneciente al grupo de los sulfuros. En su composición química mayormente predomina lo que sería el cobre en un 66,6%. Y este mineral más que todo se suele caracterizar por presentar un color llamativo, como mencionado, de color azul índigo. Además, suele ser suave en las partes terrosas y también resinoso o submetálico en la parte de la superficie. Como siguiente, materia prima y en la última tenemos lo que sería la hematita. La hematita, más que todo, ya se aleja un poco de lo que sería la familia del grupo de los sulfuros para pertenecer a lo que sería el grupo de los óxidos. La hematita es un mineral del grupo de los óxidos, como mencioné. Es un óxido férrico en este caso, cuya fórmula química es el F2O3, donde el 70% de volumen más que todo es el hierro y el 30% es el oxígeno. En este caso, en los principales usos que se tiene, que está perteneciente más que todo a la mena más importante del hierro, también se utiliza como polvo para pulir y en el ocre rojo. También sirve como protector frente a la radiación y para la separación de metales pesados. Continuando con la explicación, yo soy la alumna Astopuma Yuli. Yo les voy a hablar sobre la primera etapa en la flotación de oro. Primeramente, se hace un estudio mineralógico para determinar cuántas etapas de chancado se va a realizar en el proceso. En este caso, el diseño de planta está para 2 etapas de trituración. Cabe recalcar que el contenido de humedad mayor a 10 no se puede procesar. Primeramente, el mineral almacenado en una tolva de gruesos va a alimentar a una placa metálica que es el alimentador, lo cual va a pasar a por un detector de metales por la primera faja transportadora por la corriente número 1. Posteriormente, va a llevar a una zaranda número 1, lo cual va a clasificar tanto el mineral fino, em, que va a salir por la corriente número 3, lo cual va a pasar a una faja transportadora número 2, y el mineral grueso, que es la over 6, sale por la corriente número 2 y pasa a una chancadora de quijada. En esta chancadora se va a tener mucho en cuenta el grueso y volumen de alimentación. Este retroceso de la mandíbula móvil permite a los fragmentos generados descender hacia la parte más estrecha, donde se someterán a una nueva comprensión al avanzar la mandíbula. El mineral grueso luego pasa a una faja transportadora número 2 por la corriente 4, donde se encuentra también el detector de metales. Posterior a ello pasa a una zaranda vibratoria número 2, que ahí nuevamente se va a clasificar el mineral. El mineral fino sale por la corriente 6 y el mineral grueso, que es el over 6, sale por la corriente número 5. Seguidamente pasa una segunda chancadora cónica. Su funcionamiento de esta chancadora secundaria admite el material en la etapa de chancado primario y lo reduce aún más, es decir, tiene más eficiencia en la granulometría. El producto de chancado cónica va a ser transportado por una faja número 3 y se juntará con una faja número 2, de tal manera produciendo así una carga circulante. Posteriormente va a pasar a una faja transportadora número 4. De esta manera, el mineral chancado se va a almacenar en la segunda tolva de mineral fino, posteriormente para pasar a la siguiente etapa de flotación de oro. Paso a mi siguiente compañera. El proceso continuará con la etapa de molienda. Esta comienza cuando se recibe el mineral con una granulometría de 5 octavos.
las cuales, después de ser almacenadas en una tolva de finos, serán transportadas hacia el molino de bolas, donde se dará la formación de la pulpa, que vendría a ser el mineral chancado más agua. Debemos tener en cuenta que desde la molienda se puede empezar a dosificar la pulpa, con la ayuda de reactivos y la medición del pH, donde usaremos la cal o sal de santato, que son especiales para el oro. El molino de bolas es el encargado de liberar el mineral, mayormente para el oro con un 65%. Como sabemos, el molino de bolas tiene en su estructura un collar de bolas, el cual está elaborado de acero de manganeso. Tiene un diámetro entre 0.5 y 4 pulgadas. Esa diferencia de diámetros ayuda a disminuir el tamaño de las partículas del mineral. Debemos tener en cuenta que cuando ingresa una tonelada métrica del mineral seco, también debe ingresar una tonelada métrica del collar de bolas. Estos diámetros de las bolas de acero deben ser proporcionales entre sí, sabiendo que debe ingresar una mayor cantidad de las que tienen un diámetro menor. Luego, el mineral saldrá por un trommel de descarga, que lo que hace es evitar la salida del mineral grueso, reteniéndolo mediante unas mallas, y dejando pasar solamente al mineral más fino, el cual caerá a un tanque de almacenamiento de la pulpa, para luego, con la ayuda de una bomba número 1, en el área número 2, ser impulsado por la corriente número 11 a un clasificador que se le denomina hidrociclón 1 en el área número 2. Este va a trabajar con el peso del mineral, por lo que lo va a clasificar en mineral grueso, conocido como underflow, y en mineral fino, conocido como overflow. El overflow, que es el mineral fino, seguirá el proceso mediante la corriente número 12 a un tanque de acondicionamiento, que seguirá la siguiente etapa, que vendría a ser la flotación. Por otro lado, el underflow o mineral grueso caerá a la remolienda por la corriente número 11, la cual tiene la misma función que la molienda, en donde se va a moler el mineral y pasará el mineral fino a un almacenado número 2, donde la bomba número 2 en el área 2 va a impulsar a un nuevo hidrociclón 2 en el área número 2, el cual va a generar una nueva clasificación de over y underflow. Como sabemos, el underflow se va a reciclar para entrar de nuevo a la remolienda por la corriente número 14 y seguir el proceso mencionado. Aquí vemos un reciclo donde no se va a perder mineral. Y finalmente el overflow del hidrociclón 1 y 2 va a pasar a la parte final de la etapa de molienda, donde será el tanque de acondicionamiento, donde se va a almacenar el mineral para dar pase a la siguiente etapa, que vendría a ser la flotación. Bien, continuando con la exposición, ahora se llevará a cabo la descripción del proceso en la etapa de flotación. La etapa de flotación empieza en la celda de acondicionamiento, donde mi mineral va a tener una granulometría de un 65% y con una malla de 200. Este mineral va a ser mezclado con los reactivos orgánicos, como puede ser un modificador como la cal, los colectores, depresores o un espumante. Asimismo, pasará por la corriente número 16, donde se dirigirá hacia la celda Raffer. La celda Raffer tiene la función de aumentar más la ley a costa de la recuperación. Esta celda Raffer nos va a botar un concentrado, el cual va a quedar a flote, y un relave que se va a ir en la parte inferior de la celda. Este concentrado pasará por la corriente número 17 hacia la cleaner 1. Como bien lo dice su nombre, cleaner se encarga de limpiar. Este cleaner nos va a dar un concentrado y un relave, pero este concentrado seguirá pasando hacia la corriente número 18, donde podremos observar la cleaner número 2, es decir, que se le va a dar una segunda etapa de limpieza al mineral, donde finalmente obtendremos nuestro concentrado, el cual va a ser apto para poder pasar hacia la corriente número 21. Pero la cleaner número 1 y la cleaner número 2 tenían un relave, el cual se va a dirigir hacia la celda llamada Scalenberg, que asimismo se va a recuperar el mineral valioso, en este caso el oro, para finalmente la cola irá por la corriente número 23 hacia la celda Scalenberg, donde se le va a dar una última oportunidad para que el mineral valioso flote. Y el concentrado obtenido del Scalenberg va a recircular por la Raffer entre la corriente 24 y 25, mientras que el relave se va a dar al descarte, lo cual luego será llevado a una relavera. Bien, ahora le doy paso a mi compañera para que pueda proseguir con la conclusión de esta etapa. Continuando, quien les habla, Gisela Lusquiñas Guamaní, voy a hablar sobre la conclusión del proceso de chancado.
Se sabe que el proceso de chancado en la industria minera es muy importante, ya que es la variable que va a determinar el valor bruto de tonelaje tratado. Ahora, aquí es importante para reducir el mineral extraído de la mina, aplicando mecanismos de conminución con el uso de equipos. Además, que se tiene el fin de reducir a una granulometría de 5/8 de pulgadas para que sí en la etapa de molienda tenga más tonelaje procesado y menos gasto de medios moledores. Ahora, los equipos más resaltantes se podría decir que son la chancadora de quijadas, que es la que vemos aquí, la cual es para más mineral más grueso y más tonelaje procesado. Mientras que la chancadora cónica da más fino y menos tonelaje, sin embargo, esta va a tener una mejor eficiencia. Dentro de las variables de operación es lo que se resalta en este proceso de chancado, empezando por lo que es el contenido de humedad. Este va a influir en lo que es la reducción de la capacidad y se halla de esta forma. El porcentaje de humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso húmedo por 100. Lo que se obtenga aquí no debe ser mayor a 8 o 10%, ya que cuando excede ese valor se vuelve un pastoso adherente, por lo que se va a atascar la chancadora. Ahora, el tipo de alimentación para lo que es optimizar los costos de operación y mejorar la forma del producto, se va a recomendar siempre presionar el material de alimentación en los chancadores de cono, lo que va a significar que la cavidad debe estar llena del material de roca como sea posible. Ahora, los dispositivos de monitoreo del nivel van a detectar los niveles máximo y mínimo del material, iniciando y deteniendo la alimentación de material al chancador según se vea necesario. Ahora, el mineral que ingresa, se debe saber la composición química, si tiene diferente dureza, dependiendo de eso se va a saber el consumo de energía, por lo que la dureza va a determinar la resistencia al mineral a ser triturado. Entonces, si tiene una resistencia o dureza alta, el consumo de energía va a ser mucho mayor, ya que el mineral va a tener que pasar una y otra vez hasta que se changue. Ahora, prosiguiendo con esto, tenemos el último que es la fórmula de Bond para hallar el consumo de energía. En esta parte podemos ver que la energía de conminución es igual a 10 por el índice de trabajo de Bond por la diferencia de 1 sobre la raíz del tamaño 80% pasante de alimentación menos 1 sobre la raíz del tamaño 80% pasante del producto. Y la última variable sería el contenido de sólidos metálicos, en donde se debe controlar para no dañar a la chancadora, ya que aquí el mineral puede tener piezas como madera o piezas metálicas que siempre lo acompañan. Entonces hay que separarlas, así de esta forma la chancadora no se daña y el proceso sigue su curso. Ahora le paso a mi compañero. Ahora pasaremos a la conclusión del proceso de molienda. Concluimos que la etapa de la molienda es la más importante en este proceso y tiene la finalidad de asegurar la granulometría del 65% malla 200. También podemos llamar el corazón de toda la planta, ya que se encarga de liberar la parte más valiosa para que ingrese en la siguiente etapa, que es la etapa de flotación. Al ser un proceso muy importante de la planta, este no puede parar su producción, al menos que encontremos algún daño en los equipos, los cuales pueden ser perjudiciales pues, para la producción realizada. Y con respecto a las variables de operación, tenemos a la velocidad en la operación de molinos. Para un margen amplio del tamaño de molinos, la velocidad de trabajo está entre 10 y 20 revoluciones por minuto. En la carga de medios de molienda se usan los molinos de barras o molinos de bolas, los cuales son generalmente forjados de acero y en algunos casos se usa lo que es el fierro fundido. La carga del medio de molienda depende de lo que es del volumen que ocupará el molino entre un 30 a un 45% y el diseño apropiado del molino. El consumo de bolas o ejes depende también de los factores, por ejemplo, lo que es el tonelaje tratado, el pH del mineral, el índice de variación del mineral, también lo que es el tamaño de alimentación al molino y al tamaño del producto deseado. Y así concluimos esta etapa y pasaremos a lo que es la etapa de flotación. En la exposición daré las conclusiones del proceso de flotación. Podemos decir que el proceso de flotación es una técnica ampliamente utilizada para la recuperación de oro.
procedente de minerales de cobre, minerales de metales comunes, minerales de cobre-níquel o del grupo platino, entre muchos otros. La flotación también se utiliza como un proceso de pretratamiento de minerales refractarios con el objeto de optimizar el proceso hidrometalúrgico. Esta flotación se considera que es el método más rentable para la concentración de oro. Acá podemos aprovechar las diferentes características físico-químicas de la superficie de los minerales para el proceso de separación. Por ejemplo, en algunos minerales, en una pulpa de grano fino, se vuelven hidrófobos, añadiéndoles reactivos, tales como los colectores o los activadores. Este aire inyectado al tanque o a la celda de flotación que contiene la pulpa lleva las partículas hidrófobas a la superficie, donde flotan en forma de espuma, y entonces se retira. Gracias a las variaciones de pH de la pulpa y a los reactivos adicionados, se puede recuperar selectivamente diferentes minerales. El uso de la flotación implica también problemas ambientales, porque es necesario el uso de varios reactivos, especialmente la cal, para el ajuste del pH o colectores, espumantes, entre otros. Bien, podemos concluir que en este proceso, básicamente el mineral será llevado por corrientes que serán pasados a celdas con la función de aumentar la ley de coste de recuperación y luego pasar por cleaners, el cual tendrá la función de limpiar el concentrado. Finalmente, estos botarán el concentrado y el relieve, el cual será descartado. Gracias. Muy buenas con todos los presentes. Voy a pasar a lo que es poner el balance metalúrgico, pero antes vamos a dar un breve concepto de lo que es el significado de balance. Bien, el balance es un procesamiento de minerales, engloba todos los cálculos metalúrgicos que se efectúan en una planta concentradora para evaluar técnica y económicamente el proceso de concentrado por flotación en este caso. Cuando me refiero económicamente, para ver si es técnicamente rentable para la empresa recuperar dicho mineral o qué terminal se puede recuperar. Para eso sí es importante hacer lo que es un análisis químico para obtener lo que son las leyes. Muy bien, nos indica también que en una planta de control generalmente se efectúan los dos tipos de balance. A saber, uno es el balance metalúrgico, el que vamos a aplicar, o contabilidad metalúrgica, otro es el balance de materiales, sólidos, agua y alimentos. Aquí básicamente se hace referencia a los sólidos, a lo que va a salir, como puede ser el relave, y el agua, es decir, desde el momento que se sedimente va a quedar un agua resultante. Eso de ahí vamos a ver, hacer un tratamiento para hacerlo que se vuelva a reutilizar, bien sea para la vida cotidiana o bien sea mayormente para reutilizar dentro de la planta, para que toda esta agua, que aún contiene un poco de fuerza de reactivos, se vuelva a reutilizar, pero siempre haciendo el estudio para ver que no tenga otro tipo de contaminantes que puede llegar a hacer un mayor gasto después en el proceso de recuperación. Acá tenemos una gráfica de una planta concentradora, un diagramita, donde indica que el alimento va a ser representado por la letra F y su ley va a ser la F, que es el alimento que va a entrar, y el concentrado va a estar marcado con la letra C, que es el peso, y la C minúscula que va a ser el porcentaje de la ley en este caso. Igualmente el relave por la letra T mayúscula y la ley de relave con una T minúscula. Y bien, pasando, ahora vamos un poco más de teoría. Razón de concentración, que es la K, que nos indica que este término directamente se refiere a la selectividad del proceso directamente, que expresa cuántas toneladas de mineral de cabeza se necesitan procesar la planta concentradora para obtener una tonelada de concentrado. Es decir, por ejemplo, cuántas veces en pocas palabras, cuántas veces voy a tener que procesar mineral para obtener solo una tonelada. O sea, ¿cuántas toneladas voy a necesitar, en pocas palabras, gastar para obtener una sola tonelada? Y bien, acá vemos su fórmula, razón de concentración, que es la letra K, que es su símbolo, que va a ser igual a F, como nos indicaba, que viene a ser el alimento, el peso del alimento, sobre el peso del concentrado. Esto cuando tenemos los pesos, pero en caso de que no tenemos los pesos, también hay otra fórmula, que es a base de las leyes, como es la ley del concentrado, menos la ley del relave, sobre la ley del alimento, menos la ley del relave. Y bien, tenemos acá otra pequeña definición de lo que es la recuperación, muy importante, que nos indica que se refiere a la eficacia y rendimiento del proceso de flotación. Es decir, es la parte del mineral valioso que se obtiene en el concentrado con respecto al mineral valioso, contenido de la cabeza. Muy bien, acá tenemos pues su fórmula, representada por su símbolo R, que va a ser igual al peso del concentrado, que va a multiplicar a la ley
del concentrado sobre el peso del alimento, o sea, el ingresante, todo el alimento que va a ingresar, por la ley del alimento. Todo esto multiplicado por 100 para que nos salga un porcentaje. Igualmente acá es una fórmula cuando nos dan los pesos, cuando obtenemos los pesos, pero en caso de que no, siempre vamos a tener lo que son las leyes. Esta fórmula que vamos a aplicar, que va a ser recuperación, va a ser igual a la ley del alimento menos la ley del relave sobre la ley del concentrado menos la ley del relave. Todo esto va a multiplicar a la ley del concentrado sobre la ley del alimento y por 100 para tener el porcentaje. Y bien, acá tenemos un ejemplo, como diría en la cancha, lo que nos encontraríamos en caso de hacer un balance en una planta. Nos indica en este caso vamos a hacer un balance de dos compuestos, es decir, de dos incógnitas, como va a ser el peso del concentrado de oro y el peso del relave. Y en caso de hacer un balance por 3 o 4 compuestos, va a ser el mismo procedimiento, simplemente que va a haber un mayor índice ¿cómo se llama? De variables, mayormente de despejes, es matemática muy, muy básica. Si se dice que ingresa una planta concentrada a 300 toneladas métricas al día, con una ley de cabeza de 2,7 gramos sobre tonelada, se realiza un análisis químico de los metales de mayor importancia y se va a expresar en la siguiente tabla. Bien, acá podemos ver que nuestro laboratorio nos manda unas leyes de oro en cabeza, o sea, el mineral que va a ingresar recién a flotación, o sea, el overflow, de 2,7. Esta va a ser mi ley de cabeza. Mi concentrado, es decir, lo que yo voy a comercializar, lo que yo voy a vender, lo que realmente me importa, va a tener una ley de 160,93.8 gramos sobre una tonelada. Y mi relave, que se debe mantener bajo, en este caso vemos que está alto, que está en 0,94.942. También tenemos acá otras leyes como es el cobre, que son para ver su comercialización, porque todo el concentrado de oro no se obtiene netamente puro, sino con otros contaminantes. Como puede, no, en este caso contaminantes no, porque también se comercializa, pero sí le causa lo que es una reducción al momento de comercializar. Como el porcentaje de cobre en cabeza es de 0,12, el porcentaje en el concentrado de oro es de 10,15 y el porcentaje en el relave es de 0,021. Y también el hierro, que viene asociado con el oro y la plata, viene a ser en la cabeza tenemos un hierro de 8,84, un concentrado de oro de 27,25 y en el relave también vemos que se está viendo una ley de 7,78. Bien, y bien acá tenemos la gráfica, un pequeño diagramita donde vemos todo el alimento que va a ser 300 toneladas, mis leyes, y acá vemos, pues en mi concentrado no tengo los pesos, esto es lo que yo voy en este caso, a encontrar, que son los pesos del concentrado y del relave. Solo tenemos sus leyes y tenemos solo un peso, que es el alimento, que lo que sabemos que va a ingresar al día. Y bien, para iniciar lo que es un balance un balanceamiento, pues primeramente se parte del inicio, que es un balance de sólidos, que va a ser todo igual, todo lo que ingresa va a ser igual, todo lo que sale. Como vimos en la gráfica anterior, el alimento que va a ingresar, en este caso tiene que ser igual al concentrado más el relave, que es lo que va a salir. Y bien, teniendo ya este balance de sólidos, vamos a hacer un balance de compuestos. ¿Qué viene ese balance de compuestos? Simplemente los sólidos, que en este caso va a ser el alimento, que va a multiplicar a su propia ley, a la A minúscula, sobre el concentrado por su ley, más el relave por la ley que tiene de relave. Muy bien. Viendo que yo tengo ya el valor de A, que es 300 toneladas, voy a despejar. Puedo despejar en la ecuación 1, cualquiera de las dos, de concentrado o el relave. En este caso va a salir lo mismo, pero va a variar porque uno es concentrado y otro es relave, obviamente. Pero voy a despejar lo que es el concentrado, que va a ser igual a que el alimento menos el relave. Tenemos una ecuación 3. Y finalmente, esta ecuación, vemos que ya nos dio otros datos, ¿no? Y simplemente en la ecuación 2, en la ecuación 3 vamos a reemplazar en la ecuación 2, obteniendo así pues que el alimento por su ley va a ser igual aquí ya reemplazamos, y tenemos que A menos T va a ser igual al C, o sea, la ley del concentrado, más la ley, más el peso del relave por la ley del relave. Multiplicando y sacando el factor común, obtenemos estos valores, y aquí vemos que ya tenemos el dato del alimento que va a ser 300 toneladas, tengo la ley del alimento, la ley del concentrado, no tengo la ley, el peso del relave, tengo la ley del relave y tengo la ley del concentrado. Entonces simplemente vamos a despejar. Despejamos y tenemos la siguiente fórmula, en la cual ya vamos a reemplazar los datos como les indicaba, y tenemos la ley de cabeza, va el peso del alimento, o sea, el alimento que va a ingresar va a ser 300 toneladas, que va a ser
la ley del alimento nos dio, el laboratorio químico, la ley del concentrado, la ley del relave y la ley del concentrado. Y nos da esto, un tonelaje, o es decir, un relave, el peso del relave en sí va a ser de 296,67 toneladas métricas al día. Y bien, para obtener ya lo que es el concentrado de oro, simplemente reemplazamos en la ecuación 1, ya teniendo los dos datos, ¿no? Despejamos, reemplazamos. 300 menos el valor del relave que hemos encontrado, nos da un concentrado de 3,33 toneladas métricas en 300 toneladas procesadas al día. Muy bien, una vez ya obtenido esto de acá, pues lo que son los porcentajes en pocas palabras, o los pesos de mis concentrado y relave, vamos a hallar lo que es el contenido metálico, que es su ley por el peso sobre 100, hallar lo que es la distribución o el porcentaje de recuperación, que es el contenido metálico del metal sobre el contenido metálico del alimento por 100. Y bien, acá ya tenemos los datos expresados, acá tenemos esta fórmula, que es la de hallar el ratio de concentración. Como les indicaba anteriormente, el ratio de concentración viene a ser cuánto mineral voy a procesar para obtener una tonelada de concentrado. Y bien, acá tenemos pues ya todos los datos expresados, los datos que hemos sacado manualmente, acá los porcentajes sobre 100. Acá tenemos las leyes de la guardia, en este caso la guardia A, que va a ser las leyes del laboratorio, el contenido metálico, como les decía, que es ley por peso sobre 100, y la distribución, que va a ser el contenido metálico del metal sobre el contenido metálico del alimento, así mismo por 100, para tener en porcentaje. Distribución o recuperación es lo mismo. Y el ratio, que va a ser de 90,56, que viene a ser, si ustedes multiplican este ratio de concentración por la cantidad, el peso del concentrado, le debe dar el valor de 300 toneladas. Porque así estaremos viendo que está saliendo un buen balance. Básicamente eso nos va a guiar también. Y bien, también lo podemos hacer por otro método, como puede ser usando para encontrar los pesos, lo mismas incógnitas, pero usando ya lo que es un poco más la tecnología como es el Excel. Vamos a usar el comando mi inversa. Tenemos dos incógnitas como en el balance, que son el concentrado, los pesos del concentrado y los pesos del relave. Voy a poner 1, 1, voy a poner sus leyes del concentrado que me da el laboratorio y sus leyes del relave, y este va a ser el alimento que va a ingresar, y acá va a ser la ley del alimento, pero por el concentrado. Va por la ley del alimento por el mismo alimento que va a ingresar. Nos dará 812. Estos valores ya los aplicamos el comando mi inversa, nos da estos valores. Y finalmente creamos mmult para obtener lo que son los pesos del concentrado, en este caso, y del relave. Como podemos ver, son los mismos, no varían en absolutamente nada. Y muy bien, como parte ya final de lo que es el balance, se interpreta mediante el balance de recuperación, mediante el balance, que la recuperación de oro es de 5,61%. Esto puede ser debido a la baja ley de cabezas, porque vemos que es de 2,7, y asimismo por una mala dosificación de los reactivos, y también cabe ver el estado de los equipos también. Para tener una tonelada métrica de concentrado de oro se debió procesar 90,56 toneladas de mineral, el ratio de concentración. Y bien, cuando me refiero a la dosificación de reactivos, me refiero a quizás un exceso o quizás no se dosificó regularmente. Hubo un descuido y en ese descuido el oro, como es muy fino, se va. Es muy rápido el oro. Para el momento de que un descuido se sube la ley y se te va todo el relave. Por algo el 5% menos malla 200, así mismo se va a ir muy rápido también por el relave. Y como conclusión final tenemos, en resumen, el balance metalúrgico nos ayudó a llevar un control diario de cómo va el proceso en la planta. Además nos indica el porcentaje de recuperación, la calidad y la calidad del concentrado, la cantidad y la calidad del concentrado, que se obtendrá después del procesamiento de diferentes minerales. Todo proceso en planta son muy importantes, desde el proceso de chancado, en el cual la finalidad será de obtener una granulometría de 5 octavos. Cabe recalcar también aquí que cabe aquí la que es la etapa de chancado, mayormente este viene a ser su objetivo, asimismo como el de liberar el mineral de mina, o sea, disminuir el tamaño, teniendo en cuenta también las variables de operación, como puede ser qué tipo de minerales va a ir, el consumo de energía, y mientras que en tanto en la etapa de molienda es la de liberar el mineral valioso aún más, se hace para la mena de la gamba, a través de medios moledores. Los medios moledores en este caso van a ser los molinos de bolas, pero asimismo tenemos otras variables a cuidar, como puede ser la densidad, que es lo más importante, el suministro de agua, que con eso vamos a variar lo que es la densidad, y bueno, también tenemos que cuidarnos de los finos,
que en pocas palabras serían las lamas, en las cuales pues ya sobrepasa lo que es la malla menos 200, el 100% de malla menos 200, entonces es decir, nos crea lo que es todo se vaya en el relave. Va a ser tan fino que no le va a dar tiempo al reactivo de aglomerar, al colector de aglomerarlo, y se va a ir todo por relave. Pero también para esto hay un tipo de reactivo que son los dispersantes. Pero bueno, en caso hay que evitar esto acá porque nos ocasionaría más consumo de reactivos y más pérdidas al momento de hacer nuestro balance cuando nos salía nuestro relave alto. Y también acá nos indicaba sobre la densidad con la que irá al hidrociclón también. Cabe ver pues que si no hay una buena densidad, el hidrociclón pues simplemente clasifica por pesos, es decir, por pocas palabras va relacionado con la densidad, en el cual pues si va a una densidad muy, muy alta, mi mineral va a caer, o sea, no va a haber clasificación, va a haber una deficiencia en el hidrociclón. Y si va a vuelta mineral muy, muy fluido, igualmente va a haber una deficiencia en hidrociclón. Y en la última etapa de la flotación, que será la selectiva, en este caso oro, con el uso de reactivos orgánicos y aprovechando las características físicas y químicas del oro, es decir, la capacidad hidrofóbica e hidrofílica de los diferentes minerales y sus acompañantes, teniendo como finalidad la recuperación del oro con una ley apta para la comercialización y quitando así el menor índice de contaminantes en el concentrado. Cuando me refiero a contaminantes me refiero a las otras, como puede ser el arsénico, que es contaminante, y eso da un bajo bastante brusco en lo que es para el momento de comercializar y posteriormente procesar, ya que se usa más, como aparte de contaminantes, se usa más en lo que es fundición y posteriormente refinación, se utiliza más reactivos y obviamente genera un mayor gasto, ya que ese es donde se genera, esa parte es muy, muy delicada, lo que es fundición y refinación, ya que se utilizan ácidos puros, y al ver un contaminante como es el arsénico, va a haber una mayor área de expansión de contaminación. Pues se trata de evitar el uso también de contaminantes, que puede ser generado básicamente por la misma ley y asimismo por una mala dosificación. Y todo eso conlleva, si no es mala dosificación, es una mala granulometría del mineral, una mala clasificación, un mal procesamiento, por eso una planta es sumamente importante. Y llevar todo sumamente con un control desde la etapa de chancado y la molienda. Y bien, tenemos aquí nuestras fichas, nuestras bibliografías, en las cuales nos hemos guiado para sacar las informaciones, y los anexos. Pues acá vemos una imagen de la planta de la compañía minera Sol de Casma. Acá vemos su composición mineralógica, como podemos ver acá hay una cobelita, una arsenopirita, una calcopirita, podemos visualizar a simple vista, y acá pues vemos lo que es la etapa de molienda. Y muy bien, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Espero que les haya gustado. Estamos a merced de sus preguntas y a su prestada. Muchas gracias.